sí me gustaría comenzar explicando qué entendemos por la gestión de proyectos. Y yo quería resumirlo en algo de manera muy concreta y sencilla. Es un proceso de planificar, de organizar, de ejecutar y de controlar recursos para alcanzar objetivos específicos o un objetivo específico que normalmente, ¿verdad? Cuando hablamos de proyectos es la consecución, ¿verdad? De un proyecto, cuando hablamos a nivel empresarial es el lanzamiento ya de un producto o un servicio. Entonces, ese es el concepto de la gestión de un proyecto. ¿Qué importancia tiene esta a nivel organizacional? Pues en realidad muchísima, ya que es una de las maneras que nos permite cumplir objetivos de manera eficiente y oportuna. Ahora, normalmente los proyectos tienen un ciclo de vida, ¿verdad? Y entonces yo sí quisiera ahorita hacer énfasis en las 5 fases principales, las voy a mencionar de manera muy escueta porque durante la presentación voy a continuar explicando más a detalle cada una de estas fases que para algunos pueden ser conocidas, para algunos otros tal vez en la práctica vayan a asociar varios de estas fases con las acciones que ustedes desarrollan en sus actividades y para tal vez para otros este sea desconocida. Sí quiero dejar claro que a sabiendas de que este es un programa abierto, estamos realizando esta presentación de manera muy introductoria, ¿verdad? Para que las personas puedan conocer, como lo dije, los conceptos, herramientas y demás. Así que si después existe alguna pregunta o quisiéramos profundizar sobre algún tema, por favor, con muchísimo gusto. Las principales fases son, la primera es el inicio, en la cual normalmente vamos a definir un alcance, ¿verdad? Hacia dónde queremos llegar. Los recursos, que es muy importante también, con qué recursos cuento, ¿verdad? No solamente recurso en cuanto a presupuesto, sino también recurso humano. Y eso nos ayuda definitivamente con alcance y recursos a definir un presupuesto. Entonces, esa primera fase es esa. La segunda tiene que ver con la planificación, que ya ustedes van a ver que es de mucha relevancia, en donde normalmente creamos un plan detallando cuáles son los hitos en la ejecución de ese proyecto y establecemos cronogramas, que es lo más normal, ¿verdad? Hay muchas herramientas, algunos utilizan herramientas como Microsoft, como Project, ¿verdad? Que es lo mismo que un diagrama de Gantt y que es una manera ordenada para hacer un cronograma y una planificación. Después viene la fase de ejecución, que es en donde normalmente cuando trabajamos entre diferentes departamentos dentro de una organización, se ocupa una muy buena comunicación, ¿verdad? Y lo que se intenta es implementar todas esas actividades que en la fase 2 se planificaron, ¿verdad? Entonces, es aquí en donde entramos a ver ya en realidad si las cosas están saliendo como lo pensamos. Después tenemos una cuarta etapa que es la de seguimiento y control, en donde la idea es que monitoreemos el progreso y que de ser necesario se puedan hacer ajustes en el camino de lo que planificamos y estamos ya ejecutando. Y la última etapa, que es la de evaluar resultados y documentar el aprendizaje, ¿verdad? Ya cuando se entregó el proyecto, ya cuando se publicó el documento, ya cuando se lanzó un producto, ya cuando se implementó un nuevo servicio, para que lo podamos indicar de manera más fácil. Ahora, hay 4 conceptos claves que son muy importantes a la hora de la gestión de un proyecto. Y ya los he mencionado. Uno, la planificación. Como lo mencioné, se necesita definir objetivos, recursos necesarios y actividades. En esta parte de la planificación hay que tener mucho cuidado a la hora, sobre todo, de definir el alcance de lo que vamos a hacer. Eh, Parecieran cosas sencillas, pero de la práctica puedo decir que a veces es un error común de que, por ejemplo, le queremos apuntar a diferentes objetivos o a múltiples objetivos y no contamos con los recursos necesarios. ¿Verdad? Y en el medio de la ejecución, entonces ya no sabemos cómo ahora eh, cambiar el rumbo de las cosas para poder tal vez conseguir menos objetivos y demás. Entonces, en esta fase, y ahorita lo voy a explicar con mayor detalle, es muy importante un ejercicio de sinceridad de lo que tenemos y lo que de verdad podemos alcanzar. Después está la gestión de riesgo. Es muy importante siempre identificar cuáles riesgos potenciales y establecer planes de contingencia. Por ejemplo, en proyectos de infraestructura,
que me tocó participar de infraestructura vial, siempre es importante tomar en cuenta o tomábamos en cuenta las estaciones del año y si, por ejemplo, íbamos a tener efecto niño o niña y cómo eso nos podía modificar la planificación ya establecida, ¿verdad? Y cómo podíamos también en paralelo, porque se ejecutaban proyectos de manera simultánea, cómo podíamos entonces ejecutar otras acciones en otros proyectos que nos permitieran de alguna manera maximizar los recursos que estábamos utilizando. ¿Qué me lleva al tercer concepto, que tiene que ver con la gestión de los recursos? Aquí es muy importante asignar recursos humanos, financieros y materiales. Y en esto sí es muy importante. Yo creo que de la experiencia también, pocas veces a veces las organizaciones le prestan atención al tema de qué recurso humano estoy asignando y cómo puede ser complementario con otros departamentos. Y ahí hay que tener un tacto, ¿verdad? En cuanto al recurso que se utiliza y el que tanto conocemos el recurso que tenemos, ¿verdad? A veces hay un mismo desconocimiento del recurso que tenemos, entonces puede ser que tengamos compañeros o compañeras que tengan distintas habilidades o que tal vez tienen alguna afinidad con un tema específico, con un proyecto y que tal vez por desconocimiento no lo podemos ocupar, no hacemos uso de ello. Entonces es muy importante eso. Y el último, y no menos importante, creo que muy importante es la comunicación. Garantizar una comunicación efectiva entre el equipo y las partes interesadas es vital. Muchas veces, sobre todo cuando se desarrollan proyectos de manera simultánea, la falta de comunicación en temas tan sencillos como la ejecución la culminación de una tarea entre un equipo y que no se le comunicó a tiempo al otro, hace que tengamos desfases o inclusive tiempos muertos, ¿verdad?, en la ejecución de un proyecto. Entonces, eso es muy importante. Ahora, yo quisiera entrar a cuáles pueden ser buenas prácticas a la hora de que gestionamos un proyecto. Y buenas prácticas, valga la redundancia, muy prácticas. Como le dije ahora, el alcance. Siempre es importante definir claramente el alcance del proyecto para evitar desviaciones, ¿verdad? Entonces, el alcance de mi proyecto es atender poblaciones vulnerables de Centroamérica, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y eso es súper amplio. ¿Cuál población? ¿En qué país? ¿Cuántos? ¿En cuánto tiempo? Ese tipo de preguntas que deberíamos de estarnos respondiendo a veces nos hacen falta a la hora de que estamos pensando en un proyecto. Dos, y eso fue lo que hablé anteriormente, priorizar la planificación. Se debe dedicar el tiempo suficiente a la planificación, al menos un 30% del tiempo total del proyecto. Y aquí esto sí es importantísimo. Siempre que conversaba con los colegas, coincidíamos de que el proyecto no arranca cuando, por ponerles otra vez el ejemplo, infraestructura vial, cuando comenzamos a colocar un bastión para un puente, por ejemplo, si es para un puente. No, ¿verdad? O cuando comenzamos ya a redactar formalmente la nota conceptual. No. El proyecto inicia desde el momento que pensamos. Desde ahí ya estamos iniciando el proyecto. Y por eso es que es importantísimo que en la planificación tengamos muy claros las tareas, quiénes van a ejecutar esas tareas, en cuánto tiempo van a ejecutar esas tareas, para que en la ejecución estemos lo más apegados, seamos más precisos, ¿verdad? En las tareas que se ejecutan y así poder conseguir el objetivo de una manera más eficiente. Tercero, elegir metodologías. Muchas veces planificamos y priorizamos, ¿verdad? Se define muy bien el alcance, se prioriza la planificación, se hace una muy buena planificación, pero no tenemos clara qué metodología vamos a utilizar y qué herramientas vamos a hacer uso, ¿verdad? Uno puede utilizar diferentes metodologías, hay unas como Agile, Scrum, y eso debe ir mucho a nivel de proyecto. A nivel empresarial, yo sé que una muy utilizada es el Scrum, ¿verdad? Que el Scrum es una herramienta que permite abordar proyectos complejos y desarrollados en entornos dinámicos y cambiantes de un modo flexible. Eso está básicamente basado en entregas parciales y regulares de producto final en base del valor que se le ofrece, por ejemplo, a un cliente. Dicho en palabras más, palabras menos,
El Scrum sirve para mejorar el trabajo colaborativo entre equipos. Eh, Vamos a ver, el Scrum en realidad lo que busca es una interacción continua, ¿verdad? Normalmente en esta herramienta el trabajo se divide en ciclos cortos que le llaman sprints y esos sprints se definen de 1 a 4 semanas, dependiendo, ¿verdad?, el tipo de proyecto. Y al final de cada sprint se hace una entrega del incremento, digamos, de lo que se ha podido avanzar en cada tarea o en cada producto para que sea revisado. Y, por ejemplo, a nivel empresarial o cuando interactuamos con otras organizaciones, el Scrum nos permite como tener una validación constante con el cliente o con la organización que estamos trabajando para poder seguir trabajando en las siguientes fases. El Scrum es una herramienta buena porque permite también una buena colaboración y autoorganización, ¿verdad? Tiene que haber una sincronía, ¿verdad? Y además permite transparencia y adaptación por parte de los equipos, porque el Scrum, la idea también es que todos estemos revisando lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo de manera simultánea, y ser muy realistas en esos avances para que si se necesita hacer algún arreglo durante el camino, se pueda hacer y no vaya a estropear el trabajo de todos. Herramientas útiles y muy, muy sencillas. Vean, ahorita lo hablaba con una compañera por acá, que no podía estar hoy en la presentación. A veces nosotros pensamos en cosas, como decimos popularmente, pegadas al techo, y no necesariamente es lo que ocupamos. Aquí en IICA, por cierto, se utilizan algunas y creo que son muy buenas. Por ejemplo, utilizar plantillas en PowerPoint para comunicar actualizaciones del estado del proyecto, ¿verdad? En empresas grandes, por ejemplo, como Coca-Cola, tienen metodologías de trabajo, y esa la conozco de primera mano, metodologías de trabajo con semáforos, con reuniones ejecutivas no mayores a 1 hora, y se utilizan plantillas de PowerPoint. Y la idea es que se van trabajando sobre ciertos hitos en específico y se le va dando seguimiento. Otra también tiene que ver con plantillas básicas para registrar progreso y riesgos en Excel, ¿verdad? Una plantilla básica en donde, similar a un diagrama de Gantt, podemos decir, bueno, estas son las tareas y eso es una manera también efectiva. Acordémonos que mucho también va a depender del tamaño de la organización. Hoy podemos estar hablando de una organización grande como Katia o ICA, donde existe bastante personal, pero también podemos extrapolarlo a una organización pequeña en donde una persona realiza múltiples funciones y entonces es importante que entender que podemos utilizar herramientas más o ideas más sencillas, ¿verdad? Como un Excel. Las métricas es otra muy importante, ¿verdad? Aquí, por tomar un buen ejemplo, el IDICA lo hace, aquí recibimos constantemente informes ejecutivos con métricas claras como cronograma versus presupuesto y asignación de recursos y cómo esto durante el tiempo se van ejecutando, ¿verdad? Y en sí eso es una manera también muy buena de comunicar y de utilizar una métrica de manera eficiente. Y una última son tableros virtuales en tiempo real, ¿verdad? En la web, por ejemplo. Esto lo utilizan también muchas organizaciones en donde cuando tienen que gestionar múltiples proyectos, sobre todo para tomadores de decisiones o para una persona que ya trabaja directamente en project management o en planificación o un planificador económico, en fin, lo que les permite es que un tablero virtual en tiempo real puede llevar seguimiento a diferentes proyectos, ¿verdad? Entonces, los usuarios o los departamentos están llenando esta información en tiempo real y entonces le permite hacer un seguimiento más puntual si es que tiene que hablar con un departamento u otro. Y entonces eso también es importantísimo y es muy útil, sobre todo, como le digo, cuando hablamos de múltiples proyectos de manera simultánea. Ahora, ¿por qué es tan importante la gestión de un proyecto? Bueno, imagínense que solo 58% de las organizaciones son conscientes de la importancia de la gestión de proyectos y cómo beneficia esta la efectividad de la resolución de los problemas. Los proyectos suelen involucrar la participación de diferentes equipos y es fundamental que se puedan organizar y entender las prioridades estratégicas y fijar los objetivos de la organización. Imagínense ustedes que iniciemos un proyecto y que no establezcamos, digamos, las prioridades estratégicas
O, por ejemplo, iniciamos un proyecto que no va con la misión o la visión de nuestra organización, ¿verdad? Entonces, qué difícil fijar ahí un objetivo. Entonces, por eso es que es tan importante la gestión de un proyecto, ¿verdad? ¿Cómo empatamos con nuestra organización el proyecto que estamos haciendo? Y en realidad, de manera muy sencilla, lo quise así ponerlo de esta manera, la gestión de proyectos se trata básicamente de ayudar a que las personas correctas hagan las tareas correctas en el momento correcto. Parece algo muy sencillo, parece algo que es como un director de orquesta, pero muchas veces tenemos problemas, por ejemplo, eligiendo a la persona correcta para la tarea correcta, y eso definitivamente hace que tengamos problemas a la hora de ejecución, que tengamos retrasos o tengamos que hacer un reordenamiento de las personas que están haciendo las tareas que pensábamos que eran para ellos. Entonces, en palabras más, palabras menos, eso es la gestión de proyectos. Ahora, vamos a hablar ahora de las etapas de los proyectos, las fases. Ahora, al principio de la presentación, mencioné todas las fases, entonces ahorita de una manera un poquito más amplia, respetando el tiempo de todos, voy a explicarles cada una de esas. La primera está la etapa de planificar el proyecto, ¿verdad? O la fase de planificar el proyecto. Y en esta fase es cuando nosotros creamos o lanzamos un plan de proyecto que especifica cómo gestionará cada área cómo se va a gestionar cada área durante la ejecución del mismo. Por eso es que yo ahora les decía, el proyecto inicia desde el momento que lo pensamos, no en el momento que comenzamos a desarrollar el informe o en el momento que comenzamos, la maquinaria comenzó a hacer el trabajo o para colocar un bastión o un puente, por poner un ejemplo. No, el proyecto comienza desde que lo pensamos. Entonces, en esta fase, lo que se buscan son establecer hitos y fechas claves para cada etapa, junto con la fecha de finalización. Normalmente cuando iniciamos el proyecto, lo primero que debemos de hacer es, que yo voy a hacer este proyecto que va a ser un proyecto con una organización internacional o un proyecto de infraestructura, vuelvo al mismo ejemplo, y de aquí yo tengo que decir, ok, yo estoy parado ahorita en casi mayo y este proyecto va a terminarse en octubre, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y entonces comienzo a establecer esos hitos, ¿verdad? Bueno, en julio voy a tener tal tarea hecha. Y siempre trabajando con la mira de que en octubre yo estoy terminando ese proyecto. Y por eso es muy importante establecer las metas individuales de los proyectos, siempre con la mira en la fecha de finalización, sin descuidar la calidad en la ejecución de las tareas, ¿verdad? Porque también no se vale que digamos, bueno, vamos a iniciar un proyecto ahorita y ¿cuándo lo terminamos, Luis Fernando? Ahí vemos, si no lo terminamos en diciembre, lo terminamos el otro año, ahí vemos. Pues eso definitiva no es un buen manejo, un manejo eficiente, tanto del tiempo y los recursos, y nos desorienta de verdad desde lo que estábamos tratando de buscar. Planificar un proyecto también es una forma de que todos los departamentos tengan claros cuáles son sus responsabilidades y avancen hacia el mismo objetivo. Son cosas prácticas, pero que a veces no tenemos claro. Muchas veces durante un proyecto existen unidades o dependencias que ejecutan una serie de tareas o una tarea, por ponerlo así, dentro del proyecto, y que si nosotros no dejamos claro eso, puede ser que estamos haciendo un mal uso de ese recurso cuando ese departamento o ese funcionario podría estar ejecutando otra tarea en otro proyecto o en otra acción. Entonces es muy importante siempre la claridad en esto, ¿verdad? En las responsabilidades y en cómo van a poder avanzar hacia cada uno de esos. Y otro de los aspectos, como lo hablamos ahora, es las metodologías de la gestión del proyecto. Hablamos de Scrum, ¿verdad? Hace poquito, ¿verdad? Que es una herramienta muy utilizada, que lo que buscan es hacer avances parciales, de tener validación con las contrapartes, que nos permita hacer metodologías flash, o sea que en periodos de 1 o 4 semanas estamos revisando cómo estamos ejecutando, y esas herramientas son muy buenas para la planificación y ejecución de un proyecto. Ahora, esta fase que vamos a ver es una de las más importantes y es la que todos están normalmente muy atentos, que es la fase de ejecución. Y en esta fase lo que se hace es que se cubren la asignación y gestión adecuada de todas las tareas del proyecto descritas en la fase de planificación, ¿verdad? Normalmente se tiene un project manager o se designa una persona que se encargue de supervisar las tareas
de todas las áreas de conocimiento de gestión de proyectos, ¿verdad? Es importante designar una persona que le dé seguimiento a esto. A veces en la organización se puede hacer una buena planificación y se tiene muy buena claridad en la ejecución del proyecto, pero no existe una persona que realice una tarea de manera más ejecutiva, si le podemos llamar, que le esté dando seguimiento a eso. Y eso hace que entonces los equipos, los departamentos o las unidades, como le quisiéramos llamar, deambulen ahí haciendo sus tareas relativamente bien, pero no hay una persona que lleve el hilo conductor. Yo le podría denominar casi como el director de orquesta, ¿verdad? Y ese director de orquesta es el que está diciendo a cada uno cuáles son, pues le está recordando más bien, no le tiene que decir lo que tiene que hacer, le está recordando cuáles eran esas tareas y cómo vamos con los tiempos y trata de armonizar esto con el resto de actores para que se dé una buena ejecución. En la ejecución tenemos diferentes tareas, ¿verdad? Está la ejecución de tareas, que es una que se debe monitorear las tareas dentro del marco del tiempo eh, que se especificó, ¿verdad? Aquí estamos viendo entonces efectivamente la persona ojalá que le está dando seguimiento y también si es en un departamento, la cabeza del departamento viendo que efectivamente las tareas que se asignaron se ejecutan en ese tiempo. Otro es la gestión del cronograma, ¿verdad? Se tiene que haber una gestión adecuada que trace un camino para mantener el progreso de las tareas, priorizando los objetivos y revisando los plazos y los objetivos. Disculpen. Después tenemos el control de costes. Acordemos que en la época de planificación, en la fase, perdón, de planificación, normalmente también revisamos el tema de los recursos y aquí es muy importante velar porque no haya obstáculos en la ejecución que requiera inversión de más recursos. Por ejemplo, si estamos hablando no solamente de equipo, pero por ejemplo puede ser contratación de un servicio profesional, puede ser también el mismo recurso interno dentro de una organización, un mal control de este coste puede elevar efectivamente el costo del proyecto, ¿verdad? Porque hace que una persona o un departamento tenga que mantenerse más tiempo ahí. Por ponerles un ejemplo práctico, imagínense de que no llevamos un buen control de coste en una obra civil y necesitamos contratar equipo especializado, qué sé yo, un brazo con un eje telescópico ahí especial. Y yo lo contrato y lo tengo ahí parado, como a veces pasa en realidad y por esa falta de verificación y de control, ese equipo ya está ahí cumpliendo horas, pero sin hacer pues, mayor cosa. Eso definitivamente va a hacer que requiera mayor inversión porque después yo voy a tener que pagarle más horas a ese equipo para que pueda hacer la tarea para la cual fue contratada, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos eso. Y no, lo último y no menos importante es la gestión de calidad. Los entregables deben de producirse a tiempo y dentro del presupuesto sin descuidar la calidad. Y ese es otro tema, ¿verdad? De mucha discusión, porque a veces digo, no, yo entregué, pero lo entregué como lo habíamos dicho. Qué sé yo, el informe contemplaba todas las acciones que habíamos discutido, o solamente prioricé algunas. La obra civil se terminó como tenía que ser, demarcada, con señalización vertical, o nada más entregamos ahí relativamente. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. El resultado de la fase de ejecución se va a ver reflejada en los entregables del proyecto y sobre todo en la discusión posterior de esto sobre cómo nos fue con el proyecto, ¿verdad? Otra de las fases muy importantes tiene que ver con el seguimiento del control, ¿verdad? Durante la fase de seguimiento, el tiempo, coste y rendimiento se comparan en cada etapa. Eso es muy importante, ¿verdad? Si tenemos 5, 6, 7 etapas dentro de un proyecto, es importante estar revisando que los costes y los recursos asignados y su rendimiento estén acorde y estar comparándolos y no llegar nada más a la última etapa, que ya la entrega del proyecto y decir, mira, yo creo que sí, más o menos cumplimos. Ese no sería un buen seguimiento y un control. Después, se pueden realizar modificaciones necesarias en cada una de las actividades para mantener el curso del proyecto. Eso también es totalmente natural. Esa es la idea de la presentación, que entiendan que también y por qué la queremos hacer así, con un enfoque práctico. Durante los proyectos no existe un proyecto perfecto. Pueden pasar cosas durante el camino que efectivamente hace que tengamos algún retraso o que inclusive tengamos que parar, ¿verdad? Entonces, es importante que si le estamos dando ese seguimiento en cada una de las etapas del proyecto,
en determinado tiempo tengamos que hacer un alto y decir, bueno, necesitamos reordenarnos. Puede ser un caso súper caótico como el que nos dicen, bueno, mire, se le van a recortar los recursos que usted contaba con ese proyecto y vamos a tratar de buscar alcanzar el objetivo, pero con un alcance un poco menor. Bueno, eso podría ser un caso caótico. Entonces, siempre es importante saber de que eso puede pasar. Y los resultados de seguimiento y control incluyen la generación de informes de progreso y otras comunicaciones que garanticen el cumplimiento de los planes del proyecto. Acá es muy importante que esos informes lleguen a todos los involucrados del proyecto, sobre todo para tener un constante feedback. El feedback durante la ejecución del proyecto es importantísimo, ¿verdad? Y debe ser de abajo para arriba y en sentido contrario. O sea, que todas las partes se sientan involucradas y que eventualmente le puedan decir, mire, no, Luis Fernando, usted que está como project manager, usted está equivocado. Esto no se va a ejecutar porque vamos a tener que suspender estas acciones porque en otro proyecto que llamamos simultáneo debemos darle prioridad a estas acciones porque en ese momento vamos a contar con un recurso específico. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que eso siempre sea socializado con todas las partes. A veces también se mantiene, digamos, como una comunicación eh, a veces muy horizontal o vertical o muy vertical y no permite que todos estén al tanto de lo que está pasando dentro del proyecto. Entonces es muy importante. Y llegamos a una de las partes más importantes, o la que yo digo una de las partes más importantes porque a veces pensamos que es la más importante y en realidad, como le dije, el proyecto inicia desde el momento en que lo pensamos, en el momento que lo comenzamos a planificar. Y bueno, entramos a la parte de cierre y entrega del proyecto. Es la última fase de la gestión de un proyecto, ¿verdad? Se presentan los entregables a las partes interesadas. Al igual que en otras etapas, es fundamental que todos los departamentos aprueben cada tarea. Reitero, son cosas sencillas, pero a veces no le prestamos atención. De repente, el director del proyecto dice, ya está listo el proyecto, lo entregamos, y no se revisó con otro departamento y dice, ups, en esa, verás que lo que iba en ese informe era el draft, era el preliminar, y no se revisó. Uy, grave error, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, sí es importante que cada departamento, o cada tarea o cada funcionario, si es que se le asignó una tarea, pueda dar un check y que digan, sí, ya eso está y podemos entregar el informe, podemos entregar el proyecto, podemos hacer entrega de la infraestructura, si es el caso, lo que sea. Siempre es importante que se le dedique un tiempo a la reflexión en donde se planteen mejoras para los próximos proyectos y aprendizajes. Eso también, cada proyecto es único, no hay un proyecto igual al otro y siempre van a haber eh, anécdotas y experiencias definitivamente que socializar, ¿verdad? Eh, Ahorita vivimos en tiempos como organizaciones internacionales en donde el mapa geopolítico está teniendo muchos cambios y eso genera un montón de repercusiones a nivel mundial y estoy seguro que en el escenario internacional muchos están en medio de ejecución de proyectos, bueno, haciendo esta catarsis y decir, bueno, esas son lecciones aprendidas, debemos de tener cuidado a la hora de ejecución de un proyecto, de analizar estos riesgos que eventualmente podrían en el futuro afectarnos a la hora de la ejecución de un proyecto. Entonces, esta fase y esto último yo creo que es importante, a veces lo dejan a un lado, ¿verdad? Se termina el proyecto y se hace alguna actividad de cierre y todo muy bonito, pero no interiorizamos cuáles son acciones de mejora para el futuro y cómo podemos aprender y socializarlo con otros. Algunas conclusiones y consideraciones finales. Uno, se debe intentar siempre ser realista con los tiempos y el alcance del proyecto. Reitero, son cosas sencillas, cosas prácticas, pero a veces, ¿verdad? Inclusive a nivel académico con los estudiantes, cuando se va a hacer un proyecto de tesis, una tesis, y a veces no somos realistas con el alcance del proyecto, entonces le llegan con un objetivo y le llegan como con 12 objetivos específicos. ¿Verdad? Y dentro de esos 12 objetivos específicos podemos identificar que pueden salir otras tres tesis, por ponerles un ejemplo, y caso práctico que me ha pasado. Entonces siempre digo a los estudiantes, mire, usted difícilmente va a ser premio Nobel con esta tesis de licenciatura o de maestría. Es mejor que usted sea más realista y más práctico a la hora de definir estos y de también saber, ¿verdad? Si usted trabaja y estudia, por poner un ejemplo, si usted va a verdad poder conseguir eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de que revisamos los tiempos, hay que ser muy realistas. Lo segundo es, si bien es casi imposible desarrollar un programa de gestión de proyectos perfecto,
se debe siempre equilibrar esos dos factores como una inversión que vale la pena para el éxito del mismo. O sea, hay que entender que, y lo reiteré en diferentes fases de esta presentación, la planificación es clave para poder conseguir el objetivo de manera eficiente. Entonces, deben de prestarle mucha atención. Y por último, podemos concluir que los beneficios de una gestión de proyectos efectiva consiste en tres cosas: mayor eficiencia, cumplimiento de objetivos y una mejor comunicación. Con esto quiero concluir mi presentación y espero que haya sido de su gusto. Acá está mi correo en caso de que alguna persona requiera mayor información. Muchísimas gracias.